Es una idea que lleva rondando por Bruselas no poco tiempo y que está a un paso de salir adelante. La Comisión Europea ha propuesto recientemente el plan con el que pretende simplificar la venta de billetes de trenes a los operadores más importantes y que podría cambiar la situación actual, con detalles positivos y no tanto que te cuento en este vídeo. El Parlamento Europeo está en pleno debate sobre una ley que podría cambiar para siempre el cómo y dónde compramos los billetes de tren, pues se busca obligar a los grandes operadores a ofrecer alternativas de la competencia, además de simplificar la venta de billetes internacionales que implican a varios operadores y aumentar el número de viajeros que apuestan por los ferrocarriles a nivel europeo. Un plan que buscaría que una vez se haya tomado una decisión, al realizar un viaje en tren se incluya a varios operadores a lo largo de un viaje y se podrá reservar en un clic, algo que no es posible hoy por hoy. Se explica desde fuentes comunitarias. Un tema que se asegura desde sus impulsores hace que mucha gente se rinda a la hora de hacer reservas de trenes con transbordo o cambio de compañía, más aún si conlleva también cambio de país, asegurándose que toma un 70% más de tiempo reservar un viaje en tren que un viaje en avión. De esta manera, la medida busca que los servicios de venta de billetes en línea de los operadores ferroviarios tradicionales, con una cuota de mercado igual o superior al 50% del mercado del transporte ferroviario de pasajeros, estarán obligados a mostrar todos los servicios ferroviarios disponibles en su país e incluirlos en sus resultados de búsqueda, lo que se traducirá, por ejemplo, en España, que Renfe tendría que ofrecer en su página web los billetes de compañías de la competencia que realizan las mismas rutas que sus trenes, una propuesta legislativa que tendrá que ser debatida y aprobada por el Consejo, donde están representados los Estados miembros, y por el Parlamento Europeo, que puede sufrir numerosas modificaciones antes de entrar en vigor y donde se asegura busca potenciar la libertad de circulación por Europa, dándose un paso más allá al hacer que los viajes por los 27 Estados miembros sean más sencillos, más inteligentes y más fáciles para los pasajeros. Desde la sección de transportes de Bruselas se espera un acuerdo en un año o dos, y ha explicado que antes de que termine la actual legislatura, en 2029, se habrá entrado en esta nueva era del ferrocarril. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Para crear esa experiencia de viaje más fluida para los pasajeros, además busca avanzar en los objetivos climáticos de la Unión, por lo que la Comisión propone medidas que permitan reservar billetes únicos entre múltiples operadores ferroviarios, haciendo que el mercado ferroviario sea más transparente y accesible. De esta forma, los pasajeros podrán encontrar, comparar y comprar servicios combinados de diferentes operadores ferroviarios en un solo billete que se puede comprar en una transacción en una plataforma de venta de billetes de su elección, poniendo especial énfasis en los viajeros transfronterizos, ayudando a aumentar el uso de los ferrocarriles a nivel europeo y conectar de manera más rápida las capitales del continente. Entre las medidas planteadas se incluye, por ejemplo, un refuerzo de los derechos de los pasajeros, de manera que si un viajero pierde una conexión entre dos servicios ferroviarios de dos países diferentes y pierde así la conexión con otro tren, tenga una compensación, algo que hasta ahora no ocurre al ser servicios separados, asegurándose también que en el tren no se ha visto una revolución tecnológica en la venta de billetes que sí ha llegado en otras actividades como la reserva de hoteles o de compra de vuelos, lo que aseguran esto deja una demanda sin satisfacer y donde los pasajeros deben ver todas las opciones y todos los precios para poder decidir qué es más importante para ellos, como el precio, el tiempo o los operadores. Todo hace indicar que a pesar de haber ciertas discrepancias entre los partidos del Parlamento, la medida se acabará aprobando con algunas modificaciones en ciertos puntos. Un billete único que parece tener muchas valoraciones positivas, pero que también deja no pocas opiniones en contra. La más obvia, que esto sería solo obligatorio para las principales compañías de cada país. En España Renfe,
por lo que se crearía una desigualdad considerable. Otra muy evidente es el perjuicio que podrá suponer a otras empresas que ofrecen venta de billetes, tanto solo de tren, como trenes.com o Trainline, como otras más generales, así como buscadores de viajes. Incluso algunos dejan caer que esta idea solo tiene por objetivo controlar aún más a la población, por lo que veremos si sale adelante con facilidad o tiene más piedras en el camino. Una nueva normativa que, si de verdad busca potenciar los viajes y conexiones por tren, no debería quedarse ahí y atajar el que sigue siendo el principal problema en muchos desplazamientos, especialmente entre países: la mejora de dichas conexiones, donde pasan los años y apenas se ven avances, por lo que estaremos atentos al devenir de esta medida y otras que ayuden al transporte sobre raíles y lo contaremos. ¿A ti qué te parece esta medida? Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.